Los transportistas de carga pesada insisten en la falta de protección en carreteras y puertos por donde circula 90% de los productos de exportación del país. La campaña contra la influenza, en la que se prevé aplicar 5 millones de dosis, empezó esta mañana y la vacuna será aplicada en los centros de salud. El asambleísta excorreísta Ferdinand Álvarez usa chaleco antibalas, pide al Ministerio del Interior protección y responsabiliza a Jorge Glass de lo que le pueda pasar. La guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás no frenará la entrega de 137 carros blindados adquiridos por el Ecuador. Una rehén liberada en la Franja de Gaza describe como un infierno al secuestro en el que aún permanecen otras 200 personas. Bienvenidos amigos a Televistazo. Este martes 24 de octubre arrancamos con la situación en los puertos. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Los choferes insisten en la necesidad de la militarización. Guayaquil, los puertos en jaque. Transportistas de vehículos pesados aún buscan resguardo militar y policial para combatir la delincuencia en los exteriores de los puertos de Guayaquil en medio de una descoordinación entre las autoridades. Diego Cuenca explica el anhelado plan que aún no logra ejecutar el gremio. En los exteriores de la terminal portuaria de Guayaquil se reunieron los dirigentes de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Iban a anunciar un acuerdo de seguridad entre militares y policías para resguardar los 7 puertos marítimos de la urbe. Pero el representante del ejército no llegó y de parte de la policía acudió solo un jefe distrital. La descoordinación evidenció que aún no hay un plan para evitar que los delincuentes sigan atacando a los choferes que llegan hasta la isla Trinitaria con mercadería de exportación. Las pérdidas ascienden en todos los asaltos que han sucedido, no solo en el puerto, en el país, a $20 millones mensuales. No hay presencia militar, a pesar de que el 12 de octubre el Ministerio de Transporte consideró a esa zona portuaria como un sitio de alto riesgo. Solo 15 motos con policías patrullan durante el día, algo que el gremio considera insuficiente para 5.000 vehículos que a diario circulan en los exteriores del Trinipuerto. Aparte tengo 3 camionetas que están circunvalando todo lo que es la avenida de Los Ángeles, que es el ingreso al Trinipuerto, y lo que es la parte de la avenida perimetral. Lo único que acordaron con la policía es que se refuerce el control desde las 5 de la tarde y durante la noche, pues son las horas donde se cometen los delitos. Cierto día que nos estaban pidiendo $20 por contenedor. Es preocupante esto, porque este puerto mueve más o menos de 1,5 millones de contenedores al mes. Así, el anunciado plan de transporte seguro no se ejecuta y los criminales siguen atacando a los transportistas. Pero los transportistas de carga pesada sostienen que el problema también está en las carreteras, donde son blanco de extorsiones y robos hasta con fusiles. Los delitos se centran en 6 provincias por donde pasa la mercancía de exportación. Merlin Ochoa describe las zonas más conflictivas. Es la vía Guayaquil-Milagro, cerca al peaje Durán-Boliche, en la provincia del Guayas. 6 delincuentes en una camioneta doble cabina interceptaron a un camión y obligaron al conductor a detenerse. Los hombres estaban armados hasta con fusil. Tenían gorras y pasamontañas para ocultar su identidad. Sometieron al conductor y lo bajaron de la cabina. El atraco se registró este lunes y el video de la cámara de seguridad se difundió este martes en redes sociales. Los constantes robos en las vías del país han obligado a los conductores a tomar medidas para evitar ser blanco de ataques. Por ejemplo, en el anillo vial de Quevedo, en Los Ríos, diariamente los transportistas de carga de exportación se esperan en el ingreso del cantón para viajar en caravana hasta los puertos de Guayaquil y Machala. Este corredor presta todas las garantías para delinquir. Lastimosamente es un corredor de más de 30 kilómetros donde no hay señaléticas, no hay iluminación, no hay señal telefónica. Según los transportistas, son varias las carreteras en donde se registran estos delitos, pero las más peligrosas son Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo,
Guayaquil, El Triunfo, Payatanga. Guayaquil, kilómetro 26, cerca al sector de Virgen de Fátima, El Triunfo, Cuenca. Guayaquil, Naranjal, Machala. Santo Domingo, El Carmen, Chone y Quito, Tulcán. Hay una serie de secuestros donde nos secuestran el carro, nos roban la mercadería, se llama al 911, se le pide a la policía que asista y les tienen miedo. Las horas en las que operan estos grupos delictivos son desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, tiempo que tienen los conductores para transportar el 90% de los productos de exportación. Hoy arranca la campaña nacional de vacunación contra el virus de la influenza. Según las autoridades, la estrategia se adelanta un mes por la cercanía del fenómeno del Niño. Carla Delgado informa. La campaña de vacunación contra el virus de la influenza debía arrancar a finales de noviembre en el país. Sin embargo, se adelantó, como medida preventiva frente a la llegada del fenómeno del Niño en los próximos meses. Desde este martes, 5 millones de dosis estarán dispuestas en los cerca de 2.000 centros del Ministerio de Salud a escala nacional. También brigadas móviles recorrerán los barrios en todo el territorio. La influenza es un virus respiratorio que puede afectar a la nariz, la garganta y los pulmones. Pero no solo la llegada del fenómeno apresuró al Ministerio de Salud, también la temporada invernal, que ya se siente con fuerza en la Sierra y Amazonía. Los adultos mayores, todos los que tenemos más de 60 años, tenemos el riesgo de que esa gripe fuerte, esa influenza, nos pueda causar una enfermedad que nos lleva a la cama. Pero todos los niños entre los 6 meses y antes de que cumplan los 8 años, también van a vacunarse. Se vacunará también a mujeres embarazadas, cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, por primera vez se ha considerado a personal que tiene contacto con aves y cerdos. Según la Organización Mundial de la Salud, la influenza regresó a niveles similares antes de la pandemia, causando en algunos casos hospitalizaciones y hasta muertes. Esta vacuna se coloca una vez al año. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento para la prescripción de deudas que vencieron antes del 24 de octubre del 2018. Este trámite se podrá realizar en cualquier agencia de CNT sin la necesidad de un abogado. Adriana Bermeo con el informe. Casi 306,000 personas que tienen deudas vencidas desde hace más de 5 años con CNT podrán beneficiarse con la prescripción de los haberes que ascienden a $108 millones. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento para que quienes tengan este problema acudan a cualquiera de las agencias de la empresa pública y soliciten el documento de prescripción, que también puede descargarse de la página web de CNT, en donde solamente deberán llenar su nombre y el monto de la deuda. El trámite es gratuito y no necesita del patrocinio de un abogado. La administración tendrá 30 días para contestarle al medio electrónico que el usuario decida, sea correo electrónico, sea vía WhatsApp, con la resolución donde se declara prescrita su deuda. La prescripción de las deudas vencidas con CNT es un beneficio solo para personas naturales. No podrán acceder a este ni empresas públicas ni privadas, tampoco quienes tengan un proceso de coactiva en marcha, pero sí quienes hayan acordado un convenio de pago. En total, 1.750.000 personas tienen deudas vencidas con CNT. El 40% corresponde a las extintas Emetel, Pacifictel y Alegro. El origen de las deudas responde a cambios de casa sin cerrar los servicios de teléfono o internet, deudas heredadas de familiares fallecidos e incluso se han registrado casos de suplantación de identidad. Personas que una deuda de $3 se transformó en $500 o una deuda de $500 hoy resulta que es una deuda de 3.000 en razón de los intereses. En las próximas semanas todo el trámite se podrá realizar de forma virtual en la página web de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Israel mantiene el contrato de venta de 137 vehículos blindados para el ejército ecuatoriano, y esto pese a la guerra que enfrenta con el grupo terrorista Hamas. Los primeros vehículos llegarán entre noviembre y diciembre. Paul Romero con el informe. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas no compromete la adquisición de los 137 vehículos tácticos blindados a la empresa Elbit System de Israel para el ejército.
Así lo confirmó a Ecoavisa el comandante de la Fuerza Terrestre, Gustavo Acosta, quien señaló que el contrato se mantiene y que los primeros vehículos llegarán entre noviembre y diciembre con un retraso de 2 meses por factores externos al conflicto en Medio Oriente. El año pasado, dentro del plan de modernización de las Fuerzas Armadas, el Ejército compró estos vehículos para operaciones militares en la frontera norte, en donde los grupos vinculados al narcotráfico utilizan explosivos. Son vehículos 4x4 con capacidad para 8 personas, equipados con ametralladoras, lanzagranadas y 6x6 similares a estos, para trasladar a patrullas entrenadas para operaciones antiterroristas. El monto del contrato supera los $60 millones. Los vehículos serán parte de una nueva brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas que se instalará en Puerto Viejo. Una de las mujeres israelíes liberadas anoche por Hamás en Gaza narró el infierno que vivió desde su secuestro, incluso el traslado a la red de túneles del grupo armado. Tiene 85 años y ha podido reencontrarse con sus hijos, pero su esposo sigue en cautiverio junto a más de 200 personas. Informa Pedro Jiménez. El video de la liberación muestra a estas dos mujeres de 79 y de 85 años. Son vecinas en una comunidad de Israel atacada el 7 de octubre por milicianos de Hamás. Terminado su cautiverio de 17 días, fueron llevadas al sur de la Franja de Gaza y cruzaron la frontera hacia Egipto, país que medió en este caso. Luego volvieron a Israel. Una de ellas, Yocheved Lifshitz, está en el hospital de Tel Aviv. Desde los exteriores del sitio dio declaraciones a la prensa esta mañana y dijo: pasé por un infierno que nunca pensamos o supimos que alguna vez veríamos. Cuando llegaron a nuestro vecindario se volvieron locos, invadieron nuestras casas. Era igual si mataban ancianos o jóvenes. Me secuestraron y lanzaron a una motocicleta. Ahí me sujetaron fuerte, me golpearon y me llevaron. Nos obligaron luego a caminar varios kilómetros sobre el suelo húmedo. Después contó que estuvieron en una sala bajo tierra en un sistema de túneles que parecía una telaraña, que comían pan, queso y pepino una vez al día y que recibió algo de medicinas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido incluir al movimiento Hamás como objetivo de la coalición internacional que combate al Estado Islámico. Se refiere a la creada en 2014 para la lucha contra ISIS y ver qué aspectos son replicables con el grupo extremista que opera desde la Franja de Gaza. Macron está en una visita a Israel con 2 objetivos. 1, mostrar su apoyo y 2, marcar los límites de la actuación en Gaza para que no haya un ensañamiento contra los civiles. Macron ha dicho: hagamos todo para no añadir más lágrimas a las lágrimas y más sangre a la sangre. La Superintendencia de Bancos hace observaciones a la resolución que da facilidades de pago a las empresas en mora patronal con el IES. Los detalles al volver. La resolución del Consejo Directivo del IES, que ofrece nuevas facilidades de pago a las empresas en mora patronal con el Seguro Social, fue observada por la Superintendencia de Bancos. Fabiola Santana explica sus efectos. En el país hay alrededor de 680.000 empleadores en mora patronal con el IES, cuyo monto supera los $2.200 millones. Para recuperar la cartera vencida a mediados de año, el Consejo Directivo aprobó una resolución que ofrecía nuevas facilidades de pago a los patronos. Desde entonces, el órgano de control dio un plazo de 30 días al IES para que subsane estas recomendaciones previo a la entrada en vigencia de la normativa. Entre los reparos de la Superintendencia de Bancos está no contar con informes técnicos que sustente el impacto de liquidez en los fondos que administra el IES. Además, no tomar en cuenta la sentencia constitucional de 2021 que ordenaba a la Seguridad Social reformas para reducir el tiempo de cobro de las obligaciones patronales. Entre otras cosas, la nueva resolución contemplaba ampliar los acuerdos de pago parcial de 3 a 6 años a quienes se acojan antes de febrero de 2024. Con ello, los afiliados cuyos patronos estaban en mora podían acceder al seguro de desempleo, créditos hipotecarios y quirografarios. Consultamos al IES si ya hubo respuestas a la Superintendencia de Bancos y si hay empleadores inscritos para las nuevas facilidades de pago. Mencionaron que este miércoles se reunirán los técnicos y luego de ello se pronunciarán.
Uno de los anuncios del presidente electo es la creación del plan de vivienda Mi Casa Linda. Los gremios de la construcción y promotores inmobiliarios sostienen que esto generaría empleo, se reactivaría la economía y se reduciría el déficit habitacional. El anuncio del presidente electo de impulsar un plan de vivienda popular despierta las expectativas de los actores del sector de la construcción, quienes reconocen que no le están pasando muy bien, que digamos, y que múltiples son los factores. Este año ha bajado por efecto de la inseguridad, etcétera, la falta de inversión, el tema político, etcétera. Pero esperamos nosotros con optimismo que con esta nueva administración resurja y haya inversión pública para poder reactivarlo. Los promotores inmobiliarios esperan que el gobierno le ponga énfasis a este sector de la construcción, a la industria virtuosa, que genera empleo, dinamiza la economía y atiende el déficit habitacional. En el Ecuador, en los mejores años se transaccionan aproximadamente 70.000 viviendas y en los peores años se transaccionan aproximadamente 40.000 viviendas. Lo que se debería de transaccionar cada año para paliar el déficit deberían de ser 100.000. El problema en el Ecuador no ha sido la falta de propuestas de planes de vivienda popular, sino la falta de ejecución. Para que eso cambie se necesita literalmente la participación de todos. Tiene que tomarse una decisión política en que el aporte del Estado en estas asociaciones o alianzas público-privadas está especialmente en el tema de las tierras. Todo el sector público, llámese GATS, así como el gobierno central en sus diferentes dependencias, tienen terrenos baldíos. En el sector de la construcción todos están a la espera de mayores detalles por parte del nuevo gobierno sobre sus planes y sobre los responsables de su ejecución. Las expectativas son altas y creen que un buen primer paso sería el incentivar la entrega de créditos hipotecarios, motor de una actividad en la que todos salen ganando. En entrevista con Televistazo, Ferdinand Álvarez revela por qué se desafilió de la Revolución Ciudadana y responsabiliza a Jorge Glass tras amenazas. Ya regresamos. Ya fuera de la Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez dice que su salida se debe a que el movimiento político no actuó frente a la violencia de género que Jorge Glass ejerció contra su pareja. Han recibido amenazas y responsabiliza a Glass si algo les pasa. Jacqueline Rodas entrevistó al legislador. El asambleísta electo Ferdinand Álvarez no pertenece más a la Revolución Ciudadana. Dice que su desafiliación responde a que Rafael Correa, Luisa González, Vinicio Alvarado y otros dirigentes del movimiento político no hicieron nada cuando conocieron que su pareja, Soledad Padilla, quien además trabajó con Jorge Glass desde 2008, sufrió acoso sistematizado por parte del ex vicepresidente. Suplicando que se haga algo, porque hasta eso llegamos. Suplicar que por favor paren a esta persona, que pare la violencia, que se haga algo. Jamás pensé que se me pidiera que guarde silencio o que la calme. Un movimiento que pregona ideales y principios en defensa de los derechos de las mujeres era que tome una acción inmediata dentro del movimiento. Ha recibido amenazas. Ahora anda con chaleco antibalas y pidió seguridad al ministro del Interior. Ayer en la noche circulaban en Guayaquil mensajes diciendo que me habían encontrado muerto en Ceibos y que confirmaran esa noticia. Primera vez en mi vida que siento un temor muy profundo que en caso de que le pase algo a Soledad, me pase algo a mí, o a alguien de nuestro círculo cercano y familiar, responsabilizamos directamente al señor Jorge Glass Espinel. Padilla denunció a Glass por intimidación. La investigación avanza en la Fiscalía. Sol entregó a la Fiscalía el celular en cadena de custodia para que se haga la debida explotación. Hay más audios, hay más elementos probatorios como testimonios, chat también. Esperan que la denuncia que luego Glass presentó en contra de ella sea desestimada. Vamos a Estados Unidos, donde hubo un choque múltiple entre 158 vehículos. Las condiciones climáticas causaron una super neblina que redujo a cero la visibilidad de los conductores y hay 7 fallecidos. El reporte con Eliana Suárez.
Ocurrió en la Interestatal 55, al oeste de Nueva Orleans, estado de Luisiana, en una vía elevada sobre el lago Pontchartrain. Los meteorólogos informaron horas antes de una superniebla en el área y advirtieron a los conductores de las malas condiciones de visibilidad, pero a esto se sumó el humo de incendios forestales cerca de la zona. La combinación provocó un choque entre 158 vehículos que dejó 7 muertos y 25 heridos. Varias personas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos. Otros lograron salir caminando de sus vehículos a tiempo, pues más autos se impactaban contra los otros. Con la llegada de las patrullas de la policía se bloqueó el camino para evitar más choques. Varios autos apilados se incendiaron. Entre los vehículos había un camión cisterna que transportaba un líquido inflamable. Afortunadamente, por la acción rápida de los bomberos, no estalló. La policía ha trabajado durante la noche y hoy por la mañana para remover los escombros. En Brasil, miembros de una banda incendiaron 35 buses para protestar contra una operación policial donde uno de sus cabecillas fue abatido. El incidente causó estragos en el transporte público. El caos se desató en la zona oeste de Río de Janeiro, donde hombres armados con pistolas incendiaron 35 unidades del transporte público. Miembros de una banda delictiva se volcaron a las calles tras la muerte del sobrino de uno de sus cabecillas en una operación policial. Los criminales sacaron a los usuarios de decenas de unidades, luego las rociaron con gasolina y las incendiaron. Esto obligó a varias empresas a interrumpir el servicio de transporte, lo que afectó a casi todas las líneas de buses de Río, dejando a miles de personas varadas y obligadas a caminar a sus destinos. El gobernador informó que arrestaron a 12 sospechosos por estos ataques. Marquele por ese informe y tendremos otro en Televistazo Estelar a las 19 horas, pero usted siga siempre atento a las noticias en ecuavisa.com porque somos periodismo en todas las pantallas. Llegó gracias a... Por cada $15 de consumo en gasolina recibes un código. Son 5 Toyota Fortuner esperando por ti. Un vestido que cambia de diseño y color al dar un clic fue presentado en Estados Unidos. En lugar de tela, la prenda tiene un material flexible compuesto por una serie de pequeños paneles. Les mostramos. Este vestido digital cambia de diseño y color solo con un clic. Fue presentado por la empresa de software estadounidense Adobe durante su evento de innovación celebrado en Los Ángeles. El traje no está hecho con tela, sino con una serie de pequeños paneles en forma de lentejuelas que unidos crean un material flexible. La encargada de presentar este innovador vestuario es la científica que lo diseñó. Dijo que la moda no tiene por qué ser estática, puede ser dinámica e incluso interactiva. El diseño no solo cambia con un clic, también se puede activar un patrón para que se transforme de acuerdo al movimiento y ritmo de la persona que lo usa. Esta tecnología también es utilizada para diseñar sombreros y bolsos. De momento, las prendas no están a la venta, por lo que aún se desconoce el precio. El premio Cervantes Chico, que entrega el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en Madrid, lo ganó la ecuatoriana María Fernanda Heredia. Diego Puente conversó con la autora de más de 54 obras infanto-juveniles. La escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia ganó el premio Cervantes Chico en Alcalá de Henares, España. Con 30 años de trayectoria y más de 54 obras publicadas entre cuentos y novelas, obtuvo este galardón el jueves pasado. El premio fue creado en 1992 y reconoce a los autores de literatura infantil y juvenil en lengua española. Desde 2019 existe la categoría para escritores que viven en cualquier país iberoamericano. Y para mí sigue siendo un motivo de sorpresa, de alegría y claro, me siento tremendamente afortunada. Hay muchos y muy grandes escritores en Iberoamérica y saber que este Cervantes Chico ha caído en mis manos me hace sentir muy honrada.
La escritora nació y creció en el barrio San Marcos en Quito. Desde niña encontró en la literatura un refugio. Hacia afuera era una niña tímida, en el papel era una niña segura, una niña con amigas, con amigos. Comienzo a inventarme un personaje que soy yo misma. Y a partir de los 8 años la literatura o la escritura se convierten en mi superpoder. Me invitan a imaginarme a mí misma en otra vida. Desde los 23 años empezó a publicar sus obras. Entre ellas tiene una especial. Es este libro. Se llama Por si no te lo he dicho. Es un libro que lo escribí hace 20 años. Es un homenaje de amor a mi familia, a mis hermanas. Habla de esa relación entrañable, divertida y a veces terrorífica que es la relación con los hermanos. Actualmente vive en Madrid. Sus obras están en toda Iberoamérica. A sus 53 años también ha obtenido en Ecuador el Premio Nacional a la Literatura Infantil. En 5 ocasiones ganó el Premio Darío Guevara Mayorga del municipio de Quito, además del Premio Beni en honor a Benjamin Franklin en Estados Unidos y reconocimientos latinoamericanos que han permitido que su obra se internacionalice. Y la primera exhibición de obras comestibles hechas con chocolate se inauguró en Guayaquil, mientras que en Quito se estrenará esta semana la comedia Staying Alive en el Teatro San Gabriel. Estefanía Arias con la agenda cultural. ...33 obras conforman la edición 65 del Salón Nacional de Pintura Independencia de Guayaquil, que se exhibe en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Una muestra tradicional que se realiza cada año en octubre. Entre las piezas está la obra ganadora de este 2023, titulada La Soberanía, un acto de contingencia, un futuro despedido, creada por el artista Jorge Velasco. La exposición estará abierta al público de forma gratuita hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Reemplazaron la pintura por el cacao y los colores por frutos secos. Es la primera exhibición de obras comestibles de chocolate del país. 6 piezas creadas por los artistas ecuatorianos Javier Patiño, Marcos Restrepo y Saidel Brito. La muestra estará abierta al público hasta el 26 de octubre en el Museo Nacional del Cacao, centro de Guayaquil. Habitantes de Puerto Bolívar en Machala aseguran que viven en zozobra por los constantes enfrentamientos y balaceras en la zona del estero Huayla. Fabricio Lapo informa que una de las consecuencias ha sido el cierre de locales por falta de turistas. Por aproximadamente 3 horas, 100 militares y 30 policías se enfrentaron contra un grupo de delincuentes en la parroquia de Puerto Bolívar, en Machala, la tarde de este lunes. Los disparos se dieron en la calle y en medio del temor, los habitantes grabaron el hecho. Uniformados habrían acudido a la zona tras recibir la alerta de que hombres a bordo de 2 camionetas y 45 motos merodeaban el estero Huaylat. Al llegar fueron recibidos a tiros, lo que desató la persecución que se extendió por 3 barrios y por mar. Ingresaron a un inmueble. Este inmueble tenía acceso al mar. Es así que procedieron a subirse en 2 lanchas con la intención de huir del lugar. Tras el enfrentamiento, solo un hombre fue detenido y en la vivienda por donde escapó el resto hallaron armas y municiones. Ciudadanos aseguran que el escenario de violencia en esta parroquia, en la que habitan 45,000 habitantes, se ha convertido en una rutina, causando que las calles queden desiertas. Wilson Castillo tiene un restaurante desde hace 40 años y sostiene que muchas veces trabaja a pérdida. Existen más o menos 150 locales, como le decía, entre tiendas, restaurantes, bares, heladerías. Y yo calculo que se cerró siquiera unos 40, 50 locales. Aquí siquiera estamos más del 50% los locales cerrados. Estamos hablando prácticamente, solamente aquí en el sector de Jardín Comedor, estamos abriendo 3 locales de 21. Y no solo el comercio se va de la ciudad. En todo Puerto Bolívar hay al menos 30 casas en venta. Según registros de agentes inmobiliarios, sus propietarios buscan dejar la zona y encontrar un lugar seguro. ¿Compraría un muñeco con la apariencia del presidente electo Daniel Noboa?
2 emprendedoras manavitas apostaron por esta idea y el resultado se volvió viral en internet. Ahora tienen 2 versiones, un Ken del candidato y otro con la banda del mandatario. La reciente euforia en redes sociales por el fenómeno del Daniel Noboa de cartón ha dado un giro al muñeco Ken. Esta tendencia ha sido aprovechada por 2 jóvenes emprendedoras de Manta, Noelia López y Jocelyn Lema, dedicadas a personalizar muñecos y regalos. Todo empezó con el pedido de una seguidora de Manabí que al ver la imagen en cartones quiso ir a una caravana de cierre de campaña de Noboa con un juguete adaptado. Lo publicó en TikTok mostrándolo con la camiseta y bandera de su organización política, una caja de víveres, una funda de Quaker y una foto de Daniel con su esposa Lavinia. El video pasó el 1 millón de visualizaciones y en una ola de comentarios se preguntaba dónde lo podían adquirir. Así empezó la popularización. Sus creadoras también lo empezaron a difundir y en su primer video llegaron casi al 1 millón de reproducciones, despertando el interés de más compradores que ya le han solicitado el muñeco presidencial. Incluso la tía del mandatario electo, Isabel Noboa Pontón, las contactó mediante una asistente y les compró los 2 modelos. El precio del Noboa de campaña es de $56 y el presidencial tiene el costo de $60. Aunque los muñecos son estándares, hay detalles que ambas personalizan del vestuario y rostro para garantizar el parecido. Lo que más hubo que cambiarle fueron lo que es el detalle del color de pelo, de ojos, su bigote característico. Tiene lo que es la solapa, que es el cuello que tienen los sacos. Aquí, como se pueden dar cuenta, tienen también la solapa que se dobla y tienen sus manguitas respectivas y también su brochecito para que sea más fácil de poner en el muñeco. Por lo pronto, su local denominado Arica's Gift ya tiene una 20 de pedidos. Las jóvenes cuentan que muchos de sus seguidores les aseguran que lo quieren tener para el día de la posesión y que próximamente tendrán también una muñeca de Lavinia y no descartan incluir en la colección a otros personajes de la familia del presidente electo de Ecuador. Las tendencias en pastelería y chocolatería fueron analizadas en el Pastry 2023, que fue organizado en Quito. El evento contó con la participación de 6 chefs internacionales. En el mundo de la pastelería, la tendencia es probar nuevos sabores o mezclar sabores poco habituales. Así lo refleja la encuesta que realiza cada año Taste Tomorrow. En Latinoamérica, el 75% de consultados dijo que buscan nuevas experiencias de la cocina dulce. En Quito se desarrolló el evento Pastry 2023, en el que chefs pasteleros hablaron sobre esas tendencias y compartieron sus secretos a estudiantes de gastronomía. Las recetas se comparten y esto es algo que hace que todo el país evolucione, no nada más tu cocina. Si tú te quedas con tus recetas y dices, yo fui a Francia y aprendí a hacer la mejor galleta y solo la voy a hacer en mi tienda y solo no evoluciona el país como tal. Entonces, nosotros lo que siempre predicamos es compartir. Otra tendencia es preparar postres con menos azúcar y grasa porque a los consumidores les preocupa cada vez más su salud. Y también sin gluten por la intolerancia y reacciones alérgicas que provoca esa proteína a algunas personas. Las frutas y hierbas ayudan a darle sabor, color y textura. La mayoría del grupo de chefs de ahora de España, en Europa, estamos tratando de hacer la pastelería con menos colorante o reducir el mínimo el colorante artificial, usando polvos liofilizados de fruta, de hierbas frescas, de vegetales. Los expositores resaltaron el potencial que tiene Ecuador en la industria pastelera y chocolatera por su producción de cacao y la variedad de frutas y especias. México inició las fiestas por el Día de los Muertos con el tradicional desfile de las Catrinas. Personas de todas las edades acudieron con trajes coloridos y maquillaje a la multitudinaria celebración.